días a todos, disculpen la tardanza. Como les acaba de mencionar el doctor, soy la bióloga Marisa Mújica Sánchez y laboratorio en el Servicio de Genética del Hospital Infantil de Tamaulipas, y formo parte del laboratorio de citogenética. Y es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la citogenética, la importancia y las implicaciones de la genética, y a la par vamos a ir viendo algunos casos que nosotros hemos tenido a lo largo de los años en el hospital, y de los avances que la citogenética ha tenido en los últimos años, y de la fusión de esta disciplina de la genética con las técnicas de biología molecular. La citogenética es una rama de la citogenética que se encarga específicamente de estudiar la estructura y la función de los cromosomas de manera normal, y de los cromosomas de todo ser vivo, no nada más de los seres humanos. La historia de la citogenética data aproximadamente de los años 20, de ahí se tienen los primeros reportes, pero es hasta la década de los 50 donde se dan a conocer una serie de avances que fueron llevados a cabo por diferentes laboratorios a lo largo del mundo, y nos dieron a conocer por primera vez que el número normal de cromosomas del ser humano es de 46 y no de 48, como se creía en un principio. A estos investigadores, esta es la primera metafase que ellos observaron, donde contaron el número de cromosomas y afirmaron que son 46 los que nosotros portamos. Eso fue en este año. Como yo les decía, la citogenética se encarga de estudiar estas alteraciones, la estructura y la función de los cromosomas, y el conocer esas características normales pues permitió conocer las alteraciones de los mismos en cuanto al número y a la estructura, de tal manera que años después, en 1959 aproximadamente, se hace por primera vez la relación del número de cromosomas con una entidad genética, específicamente con el síndrome de Down. Fue el doctor Leyen quien, con otros colaboradores, él no fue el único que participó en ese trabajo de investigación, quien identificó que el síndrome de Down se debe a una trisomía del cromosoma 21. A la par de este hallazgo se identificaron otro tipo de alteraciones relacionadas con el número anormal de cromosomas en el ser humano. Otro de los síndromes que fue identificado, conocido en esa época, fue el síndrome de Turner, que se debe a una monosomía de los cromosomas sexuales, y el síndrome de Klinefelter, donde hay una ganancia de uno de los cromosomas sexuales. Pero estas alteraciones identificadas no fueron útiles nada más en aquellos síndromes genéticos de origen constitucional, sino que fueron utilizados, y a la fecha son ampliamente utilizados, en trastornos hemato-oncológicos. La traslocación entre el cromosoma 922, que nos da como origen al cromosoma Filadelfia, fue la primera alteración cromosómica identificada en una entidad de este tipo, específicamente la leucemia mieloide crónica. Posteriormente, no pasaron muchos años, se identificó la importancia de este cromosoma Filadelfia al mostrarnos la fusión de dos genes muy importantes. Todo esto que les comento pertenece a una etapa de la citogenética que se llama etapa de prebandeo cromosómico, porque todos los avances que hubo en esa época únicamente se podían identificar al contar los cromosomas y al identificar el cromosoma en base al tamaño y a la posición del centrómero.
pero a partir de los 70 se implementaron una serie de técnicas de tinción o técnicas de bandeo, como les llamamos nosotros en el laboratorio de citogenética, que permitió identificar y diferenciar a cada cromosoma de una manera más específica, no nada más ya con el tamaño del cromosoma o la posición del centrómero, sino que permitió identificarlos en base a un patrón de bandas, como observan ustedes aquí en cada cromosoma. Son regiones ricas en bases nitrogenadas, adeninas, timinas, citosinas, guaninas. Por eso el marcaje del colorante, si ustedes observan, hay unas regiones que son más oscuras, otras regiones que son más claras, y todos los cromosomas son diferentes. Los 23 cromosomas que nosotros tenemos son totalmente diferentes, cada uno de ellos tiene un patrón de bandas específico. Entonces, a partir de esa época, pues creció de manera increíble, se pudieron identificar todavía más alteraciones que por las limitantes que se tenían antes, pues no se habían podido hacer. Algunas de las alteraciones que se identificaron posteriormente fueron estructurales, es decir, aquellas que involucran en la forma del cromosoma o el cuerpo del cromosoma. Todos estos avances que se tuvieron a lo largo del mundo, fueron muchos los laboratorios que participaron, se creó la necesidad de implementar una nomenclatura que fuera utilizada por todos los laboratorios alrededor del mundo. Todos podíamos ver lo mismo, la estructura de los cromosomas es lo mismo, pero cada grupo lo interpretaba de manera diferente. Entonces había que homogeneizar toda esa información. Se crea en aquellos años las primeras nomenclaturas que nos permiten identificar a los cromosomas de manera individual y a utilizar un lenguaje único para identificar esas alteraciones cromosómicas. En esta imagen les muestro del lado izquierdo es el patrón de bandas específico, el patrón de bandas normal para cada cromosoma. La imagen de la derecha es un cromosoma observado en metafase, recuerden que es una de las etapas de la mitosis. Entonces, cada cromosoma tiene un patrón de bandas específicos, como observamos en esta imagen. Y si nosotros comparamos el cromosoma real, vamos a ver cómo existe una homología entre cada uno de estos patrones de bandas. La nomenclatura que nos rige actualmente a todos los laboratorios de citogenética fue modificada en 2016 y seguramente el próximo año exista otra modificación por todos los avances que tenemos a la fecha. Esta imagen que ustedes ven aquí es un cariograma o un cariotipo. Ese es el resultado de un cariotipo. Analizamos el número de cromosomas y la estructura de cada uno de los cromosomas, como les decía hace un momento, ya no nada más en base al número y a la morfología, sino al patrón de bandas que define a cada uno de estos cromosomas. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio, al analizar las diferentes muestras que son utilizadas para hacer un cariotipo, pues es identificar cada uno de los cromosomas en células en metafase específicamente. Se pueden hacer también en prometafase o en profases. Entonces nosotros vamos contando primero los cromosomas, así como ven aquí en la imagen, y después vamos identificando cada par de cromosomas. Recordemos que un cromosoma lo heredamos de mamá y otro lo heredamos de papá. Para nosotros al final poder darles a ustedes un resultado. Esta es una metafase de un individuo género masculino normal, numéricamente normal y estructuralmente normal. Pero el número de células o de metafases que los laboratorios debemos analizar para entregarles a ustedes un resultado mínimo es de 20 metafases o de 20 células para descartar cualquier tipo de alteración o para hablar específicamente de un cariotipo normal. La citogenética, como ustedes han escuchado, pues es una disciplina que tiene
muchísimos años. Y en países como el nuestro sigue siendo en la consulta de genética la primera herramienta para investigar diferentes características fenotípicas, sobre todo aquellas características como el retraso mental, malformaciones congénitas, autismo. Actualmente también en autismo solicitan un estudio de cromosomas, pero hay países muy avanzados donde el cariotipo ya no se utiliza como primera herramienta, sino que se utilizan estas nuevas técnicas de citogenética molecular, de las cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Pero la citogenética clásica o la citogenética convencional nos permite identificar muchas alteraciones en síndromes ya conocidos, como el síndrome de Down. Esta metafase que ustedes observan aquí es un conjunto de cromosomas característico de una persona con síndrome de Down. En el círculo están identificados los 3 cromosomas 21 que se relacionan con las características fenotípicas de este síndrome, y este es el resultado o la fórmula cromosómica que nosotros le reportamos a los médicos. Ustedes se preguntarán por qué es necesario hacer un cariotipo en una persona con síndrome de Down, si por las características clínicas o por ese fenotipo ustedes pueden llegar al diagnóstico. Resulta que la mayoría de los casos de síndrome de Down se han encontrado en parejas menores de 40 años. Ya no es esa relación como en un principio se conocía, de que parejas mayores a 40 años o madres mayores a los 40 años pues tenían el riesgo de esta trisomía o de alguna otra trisomía. Son parejas jóvenes las que presentan este tipo de situaciones. Dependiendo de la alteración cromosómica que nosotros encontremos, es el asesoramiento genético que el genetista le va a dar a la pareja. Esta trisomía 21 no es la única alteración que podemos encontrar en los niños con síndrome de Down. Puede ser una trisomía 21 en mosaico, es decir, el paciente con síndrome de Down va a presentar células con la trisomía 21 y células normales en diferente proporción. O puede presentar también otra alteración conocida como translocación, es decir, uno de los cromosomas 21 va a perder una parte o se va a deletar de una parte de su estructura y se va a pegar a otro cromosoma. Siguen estando los 3 cromosomas 21, nada más que uno de los 21 pues va a estar pegado, unido o translocado a otro cromosoma. Dependiendo de la alteración que se reporte, pues es el asesoramiento genético que el genetista le va a dar a la pareja, sobre todo en aquellas parejas que son jóvenes y que seguramente pues, van a querer tener más hijos. Esa es la importancia de hacer el estudio de cromosomas en este tipo de situaciones. No nada más de la trisomía 21, también de la trisomía 13 o de la trisomía 18, aunque son muy raras, pero también son trisomías que se presentan, no con tanta frecuencia como esta. La trisomía 21 en población mexicana, la frecuencia es de 1 en 650 recién nacidos. Es muy importante esa frecuencia. Como les decía hace un momento, otra de las alteraciones que se pueden identificar, son de las más conocidas, es la monosomía del cromosoma X. Es un resultado relacionado con el síndrome de Turner. También en este caso, al ser una alteración en el número de cromosomas, perdimos un cromosoma, podemos encontrar los mismos tipos de alteraciones que les mencionaba en el síndrome de Down. Puede ser en mosaico, puede ser por translocación o estructuras un poco más complejas. De igual manera, el síndrome de Klinefelter, este es el cariotipo característico de un síndrome de Klinefelter, 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Resulta que este síndrome genético es muy frecuente, pero pasa desapercibido, no es siempre diagnosticado en edades tempranas. Nosotros en el hospital hemos tenido casos donde se ha diagnosticado este síndrome en edades adultas,
porque acuden, porque no pueden tener hijos. Entonces, parte de los estudios que les solicitan está el análisis de cromosomas. Entonces, muchos son diagnosticados en edades adultas. Como les mencionaba, además de las alteraciones numéricas, pues podemos identificar alteraciones estructurales. Las estructurales son un poquito más complicadas porque aquí no se va a contar nada más el número de cromosomas, sino que se va a analizar la estructura o el cuerpo del cromosoma. Este es un cariotipo característico del síndrome de Wolff, donde observamos una deleción en el cromosoma 4, específicamente en esta región cromosómica. Se observan aquí, este es el cromosoma que perdió un segmento en el extremo, este es el cromosoma normal. Y las características clínicas que observan, bueno, son ya las conocidas por ustedes, son características bastante impactantes. Este estudio no nada más se utiliza para identificar estos síndromes constitucionales, como los que acabamos de revisar, sino que se utiliza también para hacer diagnóstico en parejas que tienen antecedentes de una alteración cromosómica, como es este caso. Nosotros realizamos el cariotipo a una pareja que tenían han tenido un hijo con esta alteración cromosómica. El cromosoma 4 tenía una cantidad de material extra en parte de su estructura. Cuando nosotros encontramos este tipo de alteraciones desbalanceadas, porque hay una ganancia y pérdida de material genético, siempre se hace la recomendación de realizar el estudio cromosómico a los padres con el objetivo de identificar o descartar una alteración relacionada con la que presenta su hijo. En este caso, el cariotipo de la mamá fue normal, pero el cariotipo del papá no. En él encontramos una translocación entre el cromosoma 4 y el cromosoma 21. Aquí en la imagen observamos el cromosoma 21 normal de papá, el 21 con un pedacito de un 4, el 4 normal, y el 4 con un pedacito de 21. Esta es una translocación, una ruptura y un intercambio de material genético entre dos o más cromosomas. El papá no presenta ningún problema porque la translocación o esta aberración que ocurrió en él es balanceada, es decir, no hubo ganancia ni pérdida de material genético, únicamente se rompieron los segmentos y cambiaron de lugar, pero no se ganó ni se perdió material. Por eso él no tiene una característica clínica o un fenotipo distintivo. El problema es a la hora de tener hijos, porque así como él tiene la posibilidad de heredar el 21 normal o el 4 normal, pues tiene también la posibilidad de heredar el 4 con la alteración, como fue en este caso, o el 21 con el pedacito de 4. Y en cada embarazo va a ser lo mismo, es como una tómbola, se ponen los cromosomas de papá, los cromosomas de mamá, se mezclan y el que le toque. Entonces existe el riesgo de que pueda tocar en otro embarazo, pues también este cromosoma 21 con un pedazo de 4. Y aquí sí es desbalanceada, porque hubo pérdida de material cromosómico y ganancia de otra secuencia cromosómica. Estos portadores también se identifican básicamente cuando se encuentra un resultado de este tipo en su descendencia o cuando hay pérdida o hay recurrencia en los embarazos que se pierden. En el hospital infantil nosotros, además de realizar el estudio de cromosomas a los pacientes, lo hacemos con los padres de los pacientes y recibimos muestras también de parejas que están en estudio por tener varias pérdidas gestacionales. El cariotipo es una de las herramientas que puede utilizar pues, para tratar de identificar alguna alteración de este tipo.
Como les platicaba hace un rato, la genética, la citogenética, pues es una disciplina que ha crecido mucho en los últimos años, pero que no ha detenido su conocimiento hasta este punto, sino que al contrario se ha fusionado con las diferentes técnicas de biología molecular que a partir de 1980 se conocían, que han crecido de manera increíble, y a la fusión de la citogenética clásica o de la citogenética convencional con algunas de las técnicas de biología molecular, pues llevó al nacimiento de la citogenética molecular, que son una serie de técnicas o de herramientas que nos permiten investigar aquellas alteraciones o aquellos casos que pasaban desapercibidos al analizar únicamente la estructura cromosómica. Entonces, a partir de los 80 ha crecido de manera increíble la citogenética, de tal manera que actualmente hemos llegado a una disciplina que se conoce como citogenómica, o cariotipos moleculares o cariotipos espectrales. Ya no nada más se analiza el número y el cuerpo del cromosoma, sino que el contenido de esos cromosomas se puede analizar. Les voy a hablar un poco de esta rama de la citogenética molecular, donde la técnica de hibridación in situ con inflorescencia, FISH por las siglas en inglés, es la técnica más utilizada a la fecha. Es una de las técnicas que va de la mano con la citogenética clásica. Esta se basa específicamente en un proceso de desnaturalización e hibridación, características propias del material genético, del DNA problema o DNA del individuo, y de secuencias de DNA conocidas como sondas o marcadores. Una de las características de esta técnica es que nos permite buscar alteraciones específicas o alteraciones de las cuales nosotros sospechábamos al analizar el cariotipo con la citogenética clásica. Este tipo de técnica no me permite analizar todos los cromosomas, como se les mencionaba hace un momento, sino que voy a buscar alteraciones en particular, como les voy a explicar. Existen sondas o marcadores para las diferentes regiones de los cromosomas. Estas 4 son las más utilizadas. Existen sondas centroméricas que van a marcar específicamente el centrómero de los cromosomas, como observan aquí en la imagen, los cromosomas X y un cromosoma Y. Estas regiones, esta cinturita, es el centrómero. Entonces, lo que marca mi sonda es únicamente esa región. Estos marcadores en particular son muy utilizados en el diagnóstico prenatal, sobre todo para identificar las alteraciones numéricas, como la trisomía 21, 13 y 18, o el caso de los cromosomas sexuales, como vemos aquí. Este es un núcleo en interfase, estas son cromosomas en metafase. Las marcas verdes me muestran un cromosoma X y la marca roja un cromosoma Y. Nosotros observamos que tenemos en este caso 2 cromosomas X y un cromosoma Y, un cariotipo característico de una persona con síndrome de Klinefelter. Tenemos otros tipos de secuencias que se les llama de secuencia única, como vemos aquí. Estas son de las más utilizadas en un grupo de síndromes muy particular que se conoce desde hace algunos años, síndromes de microdeleción o microduplicación. Son pérdidas o ganancias muy pequeñitas de material cromosómico que no se pueden observar al microscopio, pero que por las características clínicas se han clasificado y por otras técnicas de biología molecular se pudieron identificar. A partir de eso, todos estos síndromes de microdeleción, hay un número importante que se conoce a la fecha, permitió crear sondas o marcadores específicos para esas regiones.
este es un núcleo en interfase, estos son cromosomas, específicamente nos va a marcar una región. Si se fijan, no marca todo el cromosoma, nada más la región que se está buscando. Es una de las limitantes o las desventajas de este tipo de técnica. Tenemos ondas que pueden marcar los telómeros de los cromosomas. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Puede ser de todos los cromosomas, de los 46, o de un cromosoma en particular, depende de lo que nosotros estemos buscando. Y pueden los cromosomas teñirse de manera completa. Este se conoce como painting o tinción de cromosoma completo. Es muy utilizada en aquellos casos donde sospechamos de ganancias de una gran cantidad de material cromosómico o sospechamos de translocaciones que por la citogenética clásica es difícil identificar. Entonces todos estos tipos de sondas nos permiten buscar de manera intencionada, ya con una idea, ya con una sospecha, las diferentes alteraciones. Esta técnica en particular ha sido muy utilizada o es muy utilizada en situaciones o en alteraciones hemato-oncológicas. Les voy a mostrar un ejemplo de uno de los síndromes de microdeleción. Es este síndrome de George o velocardiofacial, que se caracteriza por una lesión en la banda 11.2 del cromosoma 22. A nivel de microscopio no la podemos ver, es muy raro que lleguemos a observar esta lesión al microscopio, pero por la característica clínica el médico sospecha de esta alteración. Entonces, específicamente nosotros, de manera intencionada, podemos buscar esta pérdida de material genético. Las regiones, aquí están marcadas las regiones que se deletan y una región control de este cromosoma 22. Estos son cromosomas en metafase, donde los dos cromosomas 22 están normales. La marquita roja es la región que se sospecha se perdió, y la otra marquita es un control. Este tipo de técnica utiliza un control, es muy importante para nosotros asegurarnos que la técnica funcionó. Pero en esta otra metafase, si ustedes observan, tenemos un cromosoma con dos pares de marquitas, pero un cromosoma únicamente tiene la marca del control. Quiere decir que este cromosoma 22 perdió esta región, y esto es lo que se relaciona con este síndrome. Es una de las ondas citogenéticas más utilizadas. Y como les decía, en casos hemato-oncológicos esta técnica es muy utilizada en particular porque, como ustedes saben, hay un grupo importante de marcadores cromosómicos o de marcadores genéticos relacionados, en el caso de leucemias, con los diferentes tipos de leucemias y algunos otros tipos de cáncer. Este es un ejemplo clásico de cromosoma Filadelfia. Este es de un pacientito del hospital. Este es el cromosoma 22 normal, y este es el cromosoma 22 que perdió una región de su estructura. Este es el famoso cromosoma Filadelfia. Hacer un análisis de cromosomas por la citogenética clásica en médula ósea es muy difícil, porque el número de células es limitado y el proceso de división también es muy particular y es limitado. Entonces hay casos donde nosotros no tenemos material cromosómico, pero afortunadamente para este tipo de marcadores, esta técnica en particular tiene sus ondas específicas. Entonces el hematólogo, de manera específica, pues nos va a solicitar buscar esta translocación 922 o este cromosoma Filadelfia en la muestra de médula ósea o de sangre periférica que nos envíe de su paciente. Este caso es el de la translocación 922, es el mismo pacientito, lo realizamos en el hospital. El cromosoma 9
se rompe en esta región, en la banda 34 del brazo largo, como observan aquí, el cromosoma 22 en esta región, intercambian los segmentos y existe una fusión de genes. Esa es la clave del cromosoma Filadelfia y de la translocación 922. El cromosoma 9 está marcado con un colorante fluorescente rojo y el cromosoma 22 con uno verde. Y aquí podemos observar el resultado. Tenemos una marca roja, tenemos una marca verde, pero se alcanzan a observar, si se alcanza a ver, hay dos marquitas que se ven amarillas, un poquito amarillas. Esos son los cromosomas que recibieron o que intercambiaron esos segmentos cromosómicos. Entonces esta muestra es positiva para cromosoma Filadelfia o positiva para la translocación 922 en este paciente con leucemia. Y así como esta translocación, hay muchos marcadores que a la fecha se pueden realizar. Incluso hay paneles de marcadores cromosómicos que se utilizan en este tipo de situaciones. Como les mencionaba hace un rato, esta técnica de FISH evolucionó también acompañada de los avances en las técnicas de biología molecular. A partir de esta se crearon dos técnicas para observar cromosomas llamadas cariotipos espectrales o cariotipos multicolor, donde cada cromosoma se tiñe de un color específico. Entonces permite observar alteraciones, sobre todo estructurales múltiples, en este tipo de casos hemato-oncológicos. Es donde más se ha utilizado. Pero dadas las características de la técnica, donde los equipos son costosos, los reactivos son costosos, no es muy utilizada. Alguno que otro laboratorio en el país lo ha hecho, pero bueno, en otros países como Estados Unidos o en Europa sí realizan este tipo de técnica, pero hacerlo es muy costoso. Entonces la técnica de FISH pues sigue siendo la técnica de elección para muchos de estos casos, no nada más en casos hemato-oncológicos, sino también en casos de síndromes genéticos como los que les mencionaba, de microdeleción y microduplicación. Ustedes conocen los avances en cuanto a biología molecular se ha tenido. Es increíble todo lo que se conoce a la fecha, a partir de que se decodificó el genoma humano, a partir de que se han decodificado otros genomas. Toda esa información que se obtuvo hace algunos años, el estudio de los genes que se hace a la fecha, implica trabajo de muchos laboratorios en el mundo, de personal especializado para estudiar cada una de los aspectos de estos descubrimientos, equipos superpotentes de computadora que permiten analizar los datos, son millones de datos en el genoma. Bueno, toda esta información ha sido utilizada también por la citogenética, así como en el caso de la hibridación in situ con fluorescencia. Tanto que actualmente tenemos otra herramienta que se llama hibridación genómica comparativa por arreglos o por plataformas donde se pueden identificar pérdidas o ganancias de material genético, ya no de una estructura o de un segmento parte del cromosoma, sino características muy pequeñas del cromosoma y cómo éstas se han relacionado con diferentes entidades clínicas, sobre todo las que yo les mencionaba en un principio, el retraso mental, el autismo y las malformaciones congénitas. ¿Qué hacemos en aquellos casos donde analizamos el cariotipo de una persona con retraso mental, con un tipo particular de malformación congénita o con autismo y no encontramos nada, el cariotipo está normal, pero existe la sospecha, por supuesto que algo hay? Este tipo de técnicas ofrece una solución para investigar este tipo de características clínicas.
Se basa específicamente en mezclar, así como les mencionaba en el FISH, la información genética del paciente con información genética de una sonda y la información genética de un individuo normal. Entonces, al hacer esta mezcla, no se hace manual, por supuesto, se hace en equipos especiales para estos, que son también equipos costosos, por eso los estudios son costosos. Al hacer este tipo de mezcla y al haber una afinidad de las bases nitrogenadas de la sonda marcador con la del paciente, pues es como se identifican esas pérdidas o esas ganancias. Nada más que estas pérdidas o ganancias no las observamos como en el cariotipo, no las observamos como la técnica de FISH, sino que todo eso es procesado por un equipo de cómputo, porque son muchísimos los datos que se están obteniendo, porque prácticamente se está estudiando, se está analizando todo el genoma. Esto ha permitido identificar pérdidas o ganancias por duplicaciones, amplificaciones de material genético muy particular en estas entidades clínicas que yo les menciono. Hay síndromes que ya tienen nombre gracias a lo que se ha identificado por esta técnica. Y es una técnica que ha evolucionado también en los últimos años, de tal manera que se puede secuenciar todo el genoma en algunos casos. Muy utilizada no nada más en los síndromes genéticos, sino también en el caso de leucemias, en el caso de algunos tumores. Esta técnica es la de primera elección, como les mencionaba, en algunos países ya utilizan esta técnica de principio, no utilizan este otro tipo de técnicas. En nuestro país y en muchos otros países seguimos utilizando estas técnicas, las vamos a seguir utilizando porque tienen sus ventajas, que es lo que les voy a mencionar ahorita. Es importante conocer esas ventajas, esas limitaciones, la verdadera utilidad de todas estas técnicas que yo les he platicado. Todas son técnicas de citogenética clásica, de citogenética molecular. Estas han evolucionado a partir del conocimiento que se generó en estas épocas. Entonces, el conocerla nos permite seleccionar la técnica más adecuada para lo que nosotros en el laboratorio sospechemos o estemos buscando, o para lo que ustedes como clínicos estén buscando. La citogenética clásica, Bandas, que es la técnica de tinción más utilizada, por supuesto que tiene una gran ventaja porque nos permite identificar alteraciones cromosómicas en número y en estructura, pérdidas, ganancias de material cromosómico, intercambio de material cromosómico. Las ventajas, pues, es económico. Los cariotipos son de bajo costo, incluso los cariotipos de alta resolución, y como les decía, pues podemos analizar toda la estructura de los cromosomas. Las limitantes de las técnicas de citogenética clásica es que necesitamos cultivos celulares. De las muestras que ustedes nos llevan al laboratorio, nosotros tenemos que hacer un proceso de cultivo para tener muchas células en división y poder obtener muchas células específicamente en la etapa de metafase, que son las que vamos a analizar. Entonces, en casos como las leucemias con médula ósea, eso es difícil, no siempre tenemos éxito y no siempre podemos analizar los cromosomas. Esa sería la limitante. En el caso del FISH, que nos permite específicamente, como les decía, pues determinar la presencia de alteraciones muy particulares de las cuales sospechamos, es rápida, es sencilla, el costo es más o menos accesible, pero solo podemos investigar algo en particular, lo que sospechamos, no podemos ver el resto del genoma. Y las nuevas técnicas nos permiten específicamente detectar pérdidas y ganancias de material cromosómico, pero no puedo detectar translocaciones sin pérdidas, sin ganancias, translocaciones balanceadas como la que les mencionaba. Es difícil identificar mosaicos. ¿Cuál es la ventaja? Pues que se analiza todo el genoma y no necesitamos células en división. Ustedes llevan la muestra de sangre
y de ahí se puede hacer todo el proceso. Limitantes o desventajas, pues que son muy costosas, todavía son costosas, y como les decía, no detecta alteraciones balanceadas. Seguramente esta técnica, con el paso del tiempo y con el uso que se le dé, pues va a ir disminuyendo el costo, pero a la fecha todavía son costosas, pero son muy útiles para investigar cierto tipo de síndromes genéticos o de características clínicas. Como van a observar ustedes, a lo largo de los años ha crecido mucho la rama de la citogenética clínica, ha evolucionado la parte de la citogenética molecular, y son técnicas que se van a seguir utilizando por mucho tiempo todavía en países como el nuestro, porque nos permiten analizar de manera muy general ese número y esa estructura de cromosomas. Ya para terminar, les quiero mostrar que el servicio de genética del Hospital Infantil está formado por una consulta de genética a cargo de la doctora Astrid Barrasta García, y en el laboratorio de citogenética tenemos una química, una bióloga, aparte de una servidora, que son las que nos encargamos de realizar parte de este proceso. Nosotros realizamos cariotipos, hacemos FISH, no hacemos cariotipos moleculares, por lo que implica y por todos los costos, pero tenemos esa herramienta que todavía es de gran utilidad para todos estos casos que yo les he mencionado.